Vas a escucharlo. Una disculpa a al auditorio, estamos en vivo, así que empezamos ahora agradeciendo primeramente la presencia de todas y todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, según los usos horarios en los que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carlos Vargas y trabajo en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Tendré el gusto de abrir este seminario web organizado por la UNESCO en colaboración con la Fundación Santillana y que explora cómo proteger y transformar la educación para futuros compartidos y una humanidad común. Este webinar es parte de una iniciativa global de la UNESCO denominada Los futuros de la educación, aprender a convertirse, que se enmarca en la función de prospectiva y de laboratorio de ideas de la UNESCO y sigue una tradición de informes pioneros y visionarios que han marcado la pauta del desarrollo educativo a nivel mundial. Así se siguen los pasos del informe Fogg, Aprender a Ser, que ya en 1972 planteaba la educación a lo largo de la vida como principio organizador de la política educativa, y del informe Delors de 1996, mejor conocido en castellano como La educación encierra un tesoro, el cual planteaba, si ustedes recuerdan, los 4 pilares de la educación del futuro: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Esta nueva iniciativa de la UNESCO, Aprender a Convertirse, pretende igualmente relevar al conocimiento y al aprendizaje como los mayores recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos actuales y futuros y para inventar e imaginar alternativas para ellos. Habida cuenta de que la educación no solo responde a un mundo cambiante, sino que la educación transforma el mundo, este ejercicio pone la mirada en el año 2050 y más allá. Se propone reexaminar y replantear la manera en que la educación y el conocimiento pueden contribuir al bien común mundial. Para ello, se ha establecido una comisión internacional de alto nivel, integrada por líderes de pensamiento de muchos ámbitos y regiones del mundo, que en noviembre de 2021 publicará un informe destinado a compartir una visión del futuro sobre qué es lo que la educación puede llegar a ser y a ofrecer un programa de acción política. Hoy tenemos la fortuna de poder dialogar con 3 de los integrantes de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, que a continuación presentará nuestra moderadora, mi colega Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Pero antes de darle la palabra, me gustaría compartir con todas y todos ustedes que existen múltiples formas de participar en esta iniciativa, además de este webinar, y de una serie de consultas que organizaremos en diferentes regiones de América Latina y el Caribe. En el chat de este seminario, ustedes podrán encontrar las diversas formas de participación y los links se irán compartiendo a partir de ahora acerca de cómo participar en el proyecto. Puede ser desde tomar una encuesta de 1 minuto, allí aparecerá en el chat el link para hacerlo, o elaborar un ensayo de 1000 palabras acerca del futuro de la educación, o incluso una obra de arte. Así que les pedimos estar atentos al chat para ir recibiendo por allí también la información que mis colegas van a acercar a ustedes. Esperamos que puedan participar en alguna de estas modalidades, quizá tras las reflexiones que suscite este seminario. Paso ahora la palabra a mi colega Claudia Uribe, directora de la L'Oréal UNESCO, para que nos introduzca en el tema de este webinar y al panel que nos acompaña. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias y muy buenos días o tardes para todos los que nos acompañan hoy. En nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, o L'Oréal UNESCO, como la conocen mucho, me complace darles la bienvenida a este seminario en el que estaremos reflexionando sobre los desafíos de pensar en los futuros de la educación en el contexto del COVID-19. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes hoy, pero especialmente quiero agradecer a nuestros panelistas invitados y así como a toda la audiencia que está online el día de hoy. En el contexto de la crisis sanitaria que se deriva del COVID,
Nuestra región está viviendo importantes transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas que nos plantean el desafío de repensar los futuros posibles de la educación. La actual crisis está creando circunstancias excepcionales que están afectando a miles de millones de vidas. La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación del virus. A la fecha de hoy, hay más de 1.300 millones de niños y jóvenes que encuentran sus centros educativos cerrados, lo cual constituye cerca de un 74% del total de los alumnos matriculados en el mundo, una cifra que puede aumentar. De acuerdo con el equipo especial internacional sobre docentes para la educación 2020, hay 63 millones de profesoras y profesores afectados por la crisis alrededor del mundo. En América Latina y el Caribe, a principios de abril, se estimaba que alrededor de 160 millones de estudiantes habían sido afectados por el cierre de sus planteles por la crisis sanitaria. Esta situación sin precedentes ha desencadenado una serie de respuestas a nivel local, nacional e internacional orientadas a garantizar el derecho a la educación de millones de personas alrededor del mundo. Los gobiernos de la región se están movilizando rápidamente con el objetivo de diseñar e implementar soluciones innovadoras para proporcionar a millones de estudiantes confinados un aprendizaje a distancia de calidad y han desplegado apoyo a los distintos actores locales, entre los que se encuentra el personal educativo, padres, madres, cuidadoras y cuidadores y comunidades. Se trata de un desafío sin precedentes a nivel global que se nutre del diálogo técnico, político y social para avanzar en respuestas ante la peor crisis sanitaria del siglo y que nadie se quede atrás. A nivel regional se han destacado tres grandes temas comunes. El primero es la presencia de un escenario con potenciales avances e innovación en el área de educación a distancia y en el uso de las tecnologías. El segundo tema es la necesidad de avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles que estén preparados ante futuras nuevas crisis. El tercero es el potencial de desarrollar una nueva mentalidad y desencadenar un cambio de paradigma cuyo centro sea la interdisciplinariedad y la intersectorialidad. Esto último destaca la oportunidad inédita de transformar los sistemas educativos nacionales. Con todo, la crisis también ha reforzado la presencia de importantes desafíos para garantizar la equidad y la inclusión en la continuidad de aprendizajes, particularmente entre aquellos grupos de población más vulnerables y marginados. En ese contexto, la idea de estar frente a una oportunidad de transformación hace más relevante y necesaria la Agenda 2030 para transformar nuestro mundo. Por ello es preciso que replanteemos las políticas sociales, incluyendo la educación, sin dejar de considerar las problemáticas prolongadas de la desigualdad estructural, la pobreza y la exclusión que tanto afectan a nuestra región. Para dar inicio a esta actividad, me complace presentarles a nuestros destacados panelistas, integrantes todos de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación. Primero, les presento a la señora Elisa Guerra, fundadora del Colegio Valle de Filadelfia en México. En segundo lugar, al señor Antonio Novoa, embajador de Portugal ante la UNESCO. Y en tercer lugar, la señora Tarsila Rivera Sea, directora ejecutiva del Centro de Cultura Indígena del Perú. Nos disculpamos por la no presencia del señor Cristóbal Buarque, por problemas técnicos no ha podido conectarse. El seminario lo vamos a organizar de la siguiente manera.
Primero haremos una primera ronda de preguntas catalizadoras dirigidas a todos y todas las panelistas. Cada uno tendrá entre 5 y 6 minutos como máximo para responder a cada una de las preguntas que les plantearemos. A continuación, habrá una segunda ronda de preguntas específicas que vendrán desde la audiencia a través del chat y que las va a presentar Carlos Vargas. Por ello, los invitamos a todos cordialmente que mientras siguen las discusiones estén atentos y vayan dejando sus preguntas en el chat para que las podamos recoger y hacérselas a nuestros panelistas. Damos entonces por iniciada la primera ronda de preguntas generales. En primer lugar, y esta pregunta para iniciar, recuerden el orden, será primero la señora Elisa Guerra, seguida por el señor Antonio Novoa y en tercer lugar Tarsila Rivera. Entonces, la primera pregunta es así. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la actual crisis para promover el aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida en las sociedades y para impulsar la participación de otros agentes, además de la escuela, en la educación? Adelante, Elisa. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos por estar conectados. Buenos días desde México y, bueno, buenos días también Latinoamérica, buenas tardes España y a todos los que están conectados de otros lugares del mundo, bienvenido. Yo quisiera enfocarme en dos vertientes de estos aprendizajes. En primer lugar, la familia como entidad educadora, por un lado, y por el otro lado, la lectura como base para el aprendizaje a lo largo de la vida. Esta pandemia nos recordó que la familia en general y los padres en particular son los primeros y más influyentes educadores de sus propios hijos. Pero esto no es en realidad a causa del coronavirus. No es que a partir del coronavirus esto haya surgido, sino que es ya desde siempre el derecho de nacimiento de todos los niños, que sus padres sean sus primeros y más influyentes educadores. Ahora, la vida moderna propició que los padres delegaran una buena parte de la educación de sus hijos en las escuelas y a veces sin darnos cuenta que los maestros también arrebatáramos a los padres la confianza en sus propias habilidades como primeros educadores. No sé ustedes, los que nos escuchan, que son maestros, pero yo muchas veces he escuchado algunas quejas sobre los padres, que si no quieren comprometerse con los hijos, que si no son profesionales en pedagogía, que si no pueden ser objetivos porque están demasiado involucrados emocionalmente con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben? Es precisamente ese vínculo emocional tan fuerte entre los padres y los hijos lo que mejor los capacita como educadores. Claro que, por supuesto, existen casos de negligencia patológica, pero la realidad es que la mayoría de la gente ama a sus hijos y quieren sinceramente lo mejor para ellos. Ni padres ni maestros perdemos autoridad si compartimos esta labor educativa y el principal recipiente de los beneficios de esta colaboración es cada uno de los niños. Pero me parece que hasta antes de la pandemia habíamos estado atrapados en esta especie de antagonismo, un antagonismo peligroso. Los maestros reclamando que los padres quieren demasiado a sus hijos y los padres asumiendo que los maestros no quieren lo suficiente a sus hijos. Yo creo que si algo deberíamos dejar ir en la pandemia es ese antagonismo paralizante entre papás y maestros, entre la casa y la escuela. Casi podría garantizar que las respuestas educativas más exitosas durante la contingencia sanitaria son aquellas en las que, independientemente de las estrategias pedagógicas que se adopten, existe un clima de confianza y calidez entre maestros, padres y niños. Otra muy dolorosa lección de la pandemia ha sido abrir finalmente los ojos ante la situación de la lectura en muchos de nuestros países. Fíjense, de acuerdo con un artículo publicado por el Banco Mundial apenas en diciembre del año pasado, diciembre del 2019, en la antesala de la pandemia, y con base en las cifras de la prueba PISA 2018,
1 de cada 2 estudiantes en Latinoamérica no cuenta con las habilidades de lectura básicas. Específicamente, y cito textualmente, no pueden encontrar la idea general de un texto o encontrar información específica con base en un criterio dado o reflexionar sobre el propósito de los textos que leen. Esto es parte de lo que el Banco Mundial ha denominado la crisis del aprendizaje. Ahora, imaginemos a los estudiantes latinoamericanos intentando aprender desde casa. Olvídate de si tienen o no tienen tecnología, porque con ella o sin ella, la mitad de nuestros niños y jóvenes no cuentan siquiera con la habilidad lectora suficiente para aprender por sí mismos durante la pandemia y mucho menos durante el resto de la vida. Sin sus maestros ahí junto a ellos para orientarlos y sin los padres, si no los pueden apoyar en la medida que ellos necesiten, muchos de estos niños y jóvenes corren el riesgo de naufragar. Pero eso no es culpa de ellos. Yo creo que necesitamos cuestionar seriamente cómo y cuándo enseñamos a leer a nuestros niños, porque a juzgar por los resultados, algo hemos estado haciendo mal. Nuestros sistemas educativos han sido relativamente exitosos en enseñar a leer y escribir, pero han fracasado en crear lectores y escritores. Este es mi comentario hasta el momento. Muchas gracias, Elisa. Creo que traes 2 ideas muy potentes. La necesidad de revisar ese contrato entre los padres de familia y los maestros, ambos como educadores de los niños. Y en segundo lugar, los desafíos que tenemos en la región muy evidentes de las capacidades lectoras de nuestros niños y cómo eso es un tema en el que tenemos que trabajar para superar. Muchas gracias, Elisa. Doy la palabra a Antonio Novoa. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, cumplimentar a Carlos, a Claudia, y por supuesto también a Elisa y a Tarsila, mis colegas en la Comisión Internacional y a todos los que nos están escuchando aquí. Lamentablemente no tendremos el senador Cristóbal Buarque con nosotros, que probablemente sería el único que iba a entender mi español. Entonces que la única persona que iba a entenderme no va a estar con nosotros, pero haré un esfuerzo para intentar ser lo más claro posible en esta especie de español. Lo que Carlos ha dicho al principio, y Claudia, es muy importante. El tema de esta Comisión Internacional se hace urgente hace 2 años. Lo hemos empezado a trabajar en UNESCO en el año 2018, hace 2 años. Y hace 2 años decíamos es necesario pensar los futuros de la educación, en el plural. Porque no es solamente un futuro, hay muchos futuros posibles, unos más deseables, otros menos. Y entonces esto quedaba claro, que había que hacer una reflexión, quedaba claro que había necesidad de un cambio de la escuela, de un cambio de nuestros modelos de educación. La crisis no ha traído nada de nuevo, en un cierto sentido. La crisis ha revelado, ha tornado más premente, ha tornado más urgente, ha tornado más nítido esta necesidad de cambiar y esta necesidad de reconstruir nuestros espacios de educación. Desde mi punto de vista, uno de los grandes peligros de los últimos años, un peligro que se ha acentuado mucho con los inquéritos de la OCDE, del PISA, y que se ha acentuado mucho también con muchos estudios de las neurociencias y de mucha gente y de la inteligencia artificial y de un discurso que yo lo llamo futurista de una manera un poco crítica. Cuando hablo la palabra futurista, lo hablo de manera un poco crítica, ¿no? Es que se acentúa mucho la idea de la educación como un bien de consumo, de consumación, de consumo, no sé cómo se dice en español. Algo que dice respecto a cada uno de nosotros y nuestro proceso de desarrollo individual y nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, cada niño, cada familia, cada comunidad habrá de buscar las mejores maneras de personalizar al aprendizaje de sus niños, de sus hijos, y eso lo haremos muy bien y de manera muy fácil
a través de los dispositivos de la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos y tal y tal. Por supuesto que este tipo de discurso es muy seductor, es un discurso muy seductor, pero que le falta la segunda dimensión del acto educativo, que para la UNESCO es una dimensión central, que es la dimensión de la educación como un bien público, como un bien común mundial. La idea es que la educación se destina también a esa otra dimensión, que es una dimensión que porta en ella una dimensión más humanista, una visión más humanista, una visión más cooperativa, menos competitiva, como aquellas que hacen parte de los discursos del PISA o de los OCDE o del Banco Mundial o de otras entidades internacionales. Nuestra diferencia en la UNESCO es esta dimensión de bien público y de bien común mundial, y eso es lo que ha estado en el relatorio Edgar Ford del 72, es lo que ha estado en el relatorio de Laws del 96 y es lo que ha estado en un importante relatorio menos conocido de UNESCO que se llama Repensar la educación hacia un bien común mundial, que ha sido publicada en el año 2015. Entonces, para mí, lo que estamos con esta crisis es delante una contradicción muy fuerte. Si vamos a acentuar las dimensiones consumistas de la educación a través de las tecnologías, las plataformas digitales, toda la panoplia de cosas que estamos viendo como manera de enfrentar a esta crisis, o se vamos a acentuar, a profundizar esta otra dimensión de bien público y de bien común, que es lo que yo personalmente defiendo. Y haciendo esto, claro que hay una segunda cuestión que es central y todos lo hicimos hace muchos años, que hay que reconstruir y reorganizar las escuelas. El modelo de escuela que ha llegado al siglo XXI no sirve para el siglo XXI. Y entonces que hay una reconstrucción que lo que mejor se pueda decir es la reconstrucción de los ambientes del aprendizaje. Nosotros no tenemos en las escuelas los mejores ambientes de aprendizaje. Tenemos ambientes, hablamos de autonomía de los alumnos, hablamos de creatividad, hablamos de estudio individualizado, de diferenciación pedagógica, de comunicación entre los alumnos, de pedagogía de la comunicación, hablamos de pesquisa, pero los ambientes que tenemos en nuestras salas de clase no permiten que estas cosas acontezcan, no permiten que este tipo de pedagogía, aunque todos podemos estar de acuerdo con esos ideales, con el famoso credo pedagógico de John Dewey, aunque todos podamos estar de acuerdo, no tenemos en los espacios escolares los ambientes favorables a esto. Yo lo digo muchas veces, nosotros no podemos correr dentro de una piscina, dentro de un ambiente acuático se nada, no se corre. Y muchas veces las escuelas quieren que hagamos cosas que esos ambientes no los permiten. Entonces, a esta reconstrucción del ambiente de aprendizaje en las escuelas, yo le llamo la metamorfosis de la escuela. Es un concepto que voy a buscar a Edgar Morin, que hablaba de la metamorfosis del sistema Tierra. Yo hablo de la metamorfosis de la escuela en el mismo sentido. Y por supuesto que esta metamorfosis tiene que tener dos puntos, entre muchos otros, que son para mí centrales. Una nueva perspectiva del currículum, y Claudia lo ha dicho, un currículum más integrado, más humanista, más interdisciplinar, más multidimensional, que tenga como referencia principal la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, donde las disciplinas son instrumentos esenciales, pero son instrumentos esenciales para otra cosa. No es la disciplina por la disciplina, no es pero la disciplina como lenguaje, como instrumento esencial para podermos comprender un currículo que yo muchas veces le llamo el currículo de la inteligencia del mundo, de la currículo de la posibilidad de interligar las cosas del mundo. Y el otro punto que para mí es crucial en este momento, y es un punto muy, muy importante para mí, es la posición de los profesores. Y la posición de los profesores y su autonomía y su libertad,
que está siendo atacada en muchos lugares por cuestiones políticas e ideológicas, pero que está siendo atacada también por muchas de estas plataformas digitales, por muchos de estos instrumentos que ponen al profesor como un aplicador de cosas que vienen de hacia afuera de la profesión. Entonces, que en esta reconstrucción de los ambientes de aprendizaje y en este proceso que yo llamo de metamorfosis de la escuela, el tema del currículo de una parte y el tema de los profesores de otra parte es, desde mi punto de vista, absolutamente central. Yo estaba escuchando ayer una conferencia de este tipo, promovido para la OCDE hace 2 o 3 días, y nos presentaban un slide muy interesante con 2 círculos. Un círculo era las necesidades de los profesores y el otro círculo era las propuestas de los innovadores. Pero lo que era interesante en estos círculos es que se parte de un principio que los innovadores no son los profesores. Hay los profesores de una parte y hay los innovadores que están algunos en el mundo digital que son otra cosa. Ahora, para mí, yo no quiero este mundo. Para mí, el mundo que me interesa es un mundo que aprofundiza la autonomía profesional, la capacidad profesional, la libertad de los profesores para construir este proceso de cambio y de metamorfose de la escuela. Esos son mis puntos de partida para un debate en lo cual podemos ir ciertamente a cuestiones más concretas sobre la crisis y tal, pero la crisis para mí es un revelador, no es la causa de nuestras reflexiones. Él acelera, las torna más nítidas, las torna más necesarias, pero todo lo que estamos diciendo hasta ahora ya estaba ahí antes de la crisis. Entonces, que creo que hay que tener conciencia de eso para no entrarnos en la idea que el virus ha cambiado el mundo, ha cambiado todo. No, el mundo son las personas que lo cambian, no son los virus, ¿no? El mundo es lo que nosotros hacemos con las circunstancias en las cuales vivimos y la manera como las enfrentamos. Y ese es el problema que tenemos por la frente en el proceso de transformación de la escuela. Muchas gracias, embajador. Realmente releva usted un tema central de cómo podemos repensar la educación, cómo podemos devolverle ese carácter humanista, cómo podemos entender que la educación no es solamente un bien individual, sino un bien común, como dice usted. Muchas gracias y pasamos ahora a la señora Tarsila Rivera. Por favor, tiene la palabra. Muy buenos días, buenas desde el fondo de mi corazón, para ustedes que nos escuchan, que nos acompañan, muchos saludos en estos momentos para muchos de mucho dolor y para otros de muchos desafíos. Continuando con las intervenciones, me toca comentar desde el aspecto de los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas en este contexto para el que ni las comunidades, ni los pueblos, ni los estados han estado preparados. En ese sentido, yo sigo la ruta de poner en relieve que esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar cabalmente las brechas históricas existentes en la aplicación de la política educativa en nuestras sociedades, en nuestros países, donde lamentablemente la distribución de los recursos económicos desde la mirada de la formación y la educación no ha estado incluyendo a todos sus sectores socioculturales. En nuestra región de las Américas podríamos decir, por un lado, el sector rural con las comunidades indígenas, andinas y amazónicas en el caso de Perú y Sudamérica, las comunidades de pueblos nativos o primeras naciones en Canadá y Estados Unidos, y como, por ejemplo,
el pensar en una propuesta de continuar con el sistema educativo en un contexto como este, usando, por ejemplo, la tecnología existente, no nos incluye a todos. Y para mí es una primera constatación que si hablamos de educación desde un Estado incluyente, humanista, que forma y otorga dignidad a sus ciudadanos y ciudadanas, tiene que incluir ese abanico y esos matices que existimos como culturas y como segmentos sociales en cada país. En ese sentido, si hablamos solamente de un aspecto, el cómo acceder en estos contextos a una educación por la vía virtual, tenemos que evidenciar que debemos iniciar un proceso, porque todavía muchas regiones rurales donde están las comunidades indígenas, pues todavía no tienen acceso a la electricidad, al saneamiento básico, ni a la tecnología que muy bien funciona seguramente en los espacios rurales. Pero en los espacios rurales también nos encontramos con otro conflicto, que los espacios urbanos, diré, ¿no? En los urbanos marginales, por ejemplo, ¿con qué población nos encontramos en los barrios urbanos marginales de las grandes capitales, teniendo en cuenta las grandes migraciones por problemas de pobreza en el área rural o no reconocimiento de sus productos que las permitan vivir con dignidad en sus propias zonas? Entonces, en estos barrios marginales urbanos, nos encontramos también con segmentos muy diferenciados que nos llevarían a mirar las clases sociales o las diferencias socioculturales en cada uno de esos escenarios. Entonces, si nos ubicamos en el espacio de los padres, de familia, en esa complejidad que nos evidencia esta pandemia, tenemos que repensar desde saber qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, a dónde queremos llevarlos con el sistema educativo, más allá si tenemos comprensión lectora o no, más allá de saber si vamos a ser grandes empresarios o no, porque ninguno se niega a ello, pero queremos relacionar todo este sistema formativo con algo que debe enseñarnos esta pandemia. ¿Para qué educamos, formamos y qué queremos como país y como sociedad desde el punto de vista de la formación y educación? Yo combino ambas porque la educación formal desde el Estado, que es la obligación para todos y el derecho que tenemos toda la población, tiene mucho que revisarse y tiene mucho que tomarse en cuenta mirando justamente ese abanico de los matices socioculturales de nuestras sociedades. Esto quiere decir también mirar la integralidad de lo que significa la formación y la educación. O sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde la representación que tenemos ejerciendo derechos plenos en nuestras sociedades. Entonces, la educación creo que tiene que pasar a una revisión de fondo y forma. De fondo, como lo han dicho en anteriores intervenciones maravillosamente, son los contenidos educativos, el contenido de la currícula, dónde estamos, qué estamos enseñando. Muchas veces nosotros desde los pueblos indígenas estamos cuestionando esos contenidos que se imponen de una forma totalmente vertical, sin tomar en cuenta, por ejemplo, los aportes de los conocimientos, la historia y los valores de los pueblos indígenas que bien pueden servir para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, creemos que esta pandemia nos señala escenarios que son diversos en cada país. Lo rural, lo urbano popular en las áreas rurales,
lo urbano marginal en las ciudades y lo que sería, digamos, los actores socioculturales de la cultura, digamos, hegemónica. Y entonces una mirada así tiene que servir para reconstruir, revisar con una mirada incluyente, pensando en la educación formal desde el Estado, pero también los espacios de formación humanista, creativa. Cuando el embajador dice los ambientes que no son favorables para enseñar todo lo que teóricamente se dice, es que los actores que tienen responsabilidad en la educación pública, por ejemplo, también tienen el derecho de decir, no puedo aplicar esto porque falta, o porque no sabemos, o porque no conocemos. Entonces tenemos que romper con la verticalidad en las políticas educativas para que sean incluyentes y sobre todo que sean enriquecedoras. En ese sentido, creemos que las propuestas de educación, por ejemplo, pública, no puede estar concentrado en la inversión en infraestructura como prioridad, o sea, cemento, materiales, sino en el contenido formativo desde la escuela, pero además en las capacidades que todo docente debe tener con dignidad como para poder aplicar bien esos contenidos. Es cierto que es necesario tener la infraestructura necesaria, pero no podemos invertir tanto en cemento y fierro y sin embargo tenemos un contenido de formación y educación en el que, por ejemplo, a los sectores populares y a los pueblos indígenas no nos permite pensar en que tenemos la misma posibilidad de competir en otros escenarios habiendo terminado, por ejemplo, la secundaria. Entonces, para concluir esta parte, tenemos muchas lecciones aprendidas, me parece, desde lo político, desde los decisores que están en las decisiones políticas y desde los propios actores de las diferentes vertientes, como por ejemplo nosotros los pueblos indígenas. La pandemia enseña mucho y estamos poniéndole mucha atención ahora a los dos aspectos que tienen que ver con salud y educación, y creemos que para educación, por ejemplo, en el área rural, tiene que reconocerse que hay un problema intergeneracional en el tema de la educación formal entre mayores y menores. Entonces, yo no podría decir que, por ejemplo, el contenido de la currícula del tercer año de primaria va a ser acompañado por los padres de familia con una tecnología totalmente precaria que de repente no existe tampoco, cuando en realidad no ha sido amigable a esos contenidos. Entonces, hay que pasar a mirar esas realidades para tener una buena implementación de lo que este contexto nos enseña. Muchas gracias, Tarsila. Vamos a tener oportunidad en las siguientes preguntas de seguir expandiendo en esta discusión y agradecerte, Tarsila, por traer a colación el tema de cómo esta pandemia está realmente relevando, haciendo manifiestas esas desigualdades que han afectado a nuestros sistemas educativos y a la necesidad de poder desarrollar respuestas que sean más incluyentes, que tengan en cuenta la interculturalidad y la necesidad además de tener unas respuestas diversificadas. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que dice así: ¿qué lecciones clave podemos extraer de las actuales respuestas al COVID basadas sobre todo en el aprendizaje a distancia y en línea para la transformación de los sistemas educativos? Voy a darle la palabra a Elisa, pero quiero pedirles a todos, por favor, que seamos más breves en las respuestas. Muchas gracias. Elisa, tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues son muchas lecciones y seguirán porque pues todavía esto sigue.
5 lecciones yo quisiera compartir. En primer lugar, hemos confirmado que la tecnología todavía no puede sustituir a los maestros, por lo menos no todavía. Lo que sí podemos decir que ha sucedido y que no es lo mismo es que muchos maestros hemos sido rebasados por la tecnología y esto era de esperarse. Porque los maestros, claro, no somos ingenieros en informática, la mayoría por lo menos, pero muchos no contaban siquiera con los rudimentos básicos por diversas razones, desde falta de interés, pero también muchas veces por falta de recursos. Y aquí me permito citar a Michael Trucano, experto en tecnología y educación del Banco Mundial, que hace algunos años predijo que si bien la tecnología no suplantaría a los maestros que no usaran la tecnología eventualmente serían sustituidos por los que sí lo hicieran. Yo imagino que tras la pandemia será raro encontrar un maestro que por lo menos por propia decisión se quede al margen de la tecnología. Y las escuelas van a preferir contratar a los docentes que sepan moverse en el universo digital. Y esto obviamente nos traerá preguntas, problemas y otras reflexiones. Segunda lección. Primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Un buen maestro puede amplificar su pedagogía con tecnología, pero la tecnología así nomás por sí misma no puede volver buena a una pedagogía que no lo es o dotar de variedad y emoción a lo que es monótono y aburrido. Por ejemplo, no por colgar una clase 100% expositiva en internet o pasarla por televisión, ya podemos decir que se trata de educación de vanguardia. Tercera lección, no es lo mismo aprendizaje que distribución de contenidos. El aprendizaje sucede en caminos de doble vía, lo que va y lo que viene, lo que recibo y lo que construyo con lo que recibo. Es un ir y venir, ir y venir. La distribución de contenidos, por otro lado, es como intentar encauzar la educación en un río que corre en un solo sentido. Y cuando el estudiante quiere aportar, cuestionar, construir, se encuentra con que para hacerlo literalmente tiene que nadar contracorriente. Con el tiempo esto se vuelve cansado y es más fácil dejarse llevar. Esto es lo que ya nos comentaba el embajador. No contamos realmente con los entornos que nos permiten utilizar tecnologías más innovadoras. Bueno, si lo transformamos con la tecnología, el aprendizaje a distancia utiliza la tecnología como una plataforma para elevarse, pero la distribución de contenidos a distancia utiliza la tecnología solamente como un vehículo para llegar a un destinatario en específico. Cuarta lección, y también ya ha sido comentada por mis colegas. Necesitamos repensar nuestros currículos y nuestras prioridades. No todo lo que está en el currículo es relevante, ni todo lo relevante está en nuestros currículos, con pandemia o sin pandemia. Pero es en momentos como este que no podemos dejar de pensar si los aprendizajes olvidados de la educación escolar nos habrían podido ayudar a estar mejor preparados para enfrentar esta contingencia. Y también, por otro lado, si los vicios de un sistema escolar rígido y controlador volvieron todavía más difíciles estos retos. Por ejemplo, muchos estudiantes no saben administrar sus aprendizajes y sus tiempos porque en toda su vida escolar nunca han tenido que hacerlo. La escuela, los maestros, siempre son los que les decían qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo. Y ahora que es necesario que ellos se autorregulen, pues les es muy difícil. La quinta lección, el niño promedio no existe. Las respuestas educativas, digitales o no, que estén diseñadas con una talla única, están condenadas al fracaso. La promesa de la tecnología era que sería capaz de personalizar la experiencia de aprendizaje para cada estudiante, pero por lo menos hasta ahora considero que esta permanece todavía como una promesa sin cumplir. En la parte positiva, me parece pertinente decir que estamos en el umbral de la revalorización de los docentes. Ahora que todo aquel que ha tenido que apoyar al aprendizaje de sus propios hijos en casa, bueno, ellos se han percatado de la labor tan compleja e importante que realizábamos los maestros en las aulas todos los días y que esperamos realizar en un futuro próximo otra vez, claro, con todos estos aprendizajes a cuestas. Muchísimas gracias, Elisa. Y bueno, traes un punto que creo que ha generado muchísima reflexión
y es ese nuevo relacionamiento con la tecnología, ¿no? ¿Cuál es realmente el rol, si realmente puede suplantar en un futuro a los docentes, cómo nos relacionamos con ella? Y ese va a ser un tema en el que vamos a seguir teniendo que trabajar hacia adelante. Paso la palabra a Antonio y me van a disculpar si voy a tener que interrumpirlos para poder seguir el tiempo y pido disculpas de antemano. Adelante, Antonio. No, voy a ser muy breve porque creo que yo estoy enteramente de acuerdo con los 5 puntos que Elisa ha hecho. Creo que estoy enteramente de acuerdo. Solo añadir que algunas lecciones que vamos a tirar es que no estábamos preparados para enfrentar situaciones de crisis, situaciones que exigen una mayor autonomía, una mayor flexibilidad, una mayor creatividad. No estábamos preparados. La segunda lección es muy clara. Hay muchas desigualdades en la escuela, pero estas desigualdades son aún mayores sin la escuela. Y entonces que todo esto que está en el digital está acrecentando, está aumentando las desigualdades, y eso puede ser algo catastrófico para los objetivos de la Agenda 2030 y para lo que se pasa en el mundo, ¿no? Ya había, antes de la crisis, 250 millones de niños que no iban a la escuela, y eso ahora va a aumentar muchísimo. Entonces eso quiere decir que nuestras políticas educativas de respuesta a la crisis tienen que tener obligatoriamente como centro y preocupación principal la lucha contra las desigualdades, y eso incluye mucho de lo que Tarsila nos había dicho anteriormente. El debate de la tecnología, sinceramente, es un debate que me interesa muy poco, porque para mí la tecnología es un instrumento, es una herramienta. Hablar que nosotros pasamos 24 horas por día en nuestra vida con estas cosas y después vamos a decir, no, en la escuela no hace ningún sentido. La tecnología es una tecnología, los niños nacen en el medio de esta tecnología, entonces que tenemos que utilizarla. El problema para mí no es la tecnología, es cómo se va a utilizar, para qué, con qué propósitos, con qué finalidades. Entonces, que claro, que si la tecnología quiere decir que ahora el trabajo de los maestros va a ser dirigido por unas plataformas digitales, por unas fundaciones tal y tal, que van a preparar todo y que nos van a dar todo preparado, yo no quiero ese tipo de tecnologías. Pero si la tecnología es una manera de construir nuestras prácticas pedagógicas, de ser más eficiente, de poder dar más potencia a nuestro trabajo con los alumnos, por supuesto que ninguno de nosotros puede rechazar las tecnologías. Entonces, para mí es un debate que, por veces, yo soy historiador, por veces me lembra el debate en el siglo XVI, de mucha gente que imaginaba que el libro iba a destruir la educación, porque ahora todos tienen libros y no voy a tener la memoria y no voy a estar con atención a los profesores. Los libros era entendido como una catástrofe, una tecnología que iba a destruir la educación. Eso no hace ningún sentido. El sentido es cómo las vamos a utilizar, de qué manera, con qué propósitos, y yo no quiero poner nunca la educación pública en manos de corporaciones privadas, de fundaciones otras, que tienen, por supuesto, un importante rol, un importante papel de apoyo, pero que no pueden ser ellas a dirigir la educación pública, sus contenidos, sus plataformas, sus tecnologías. Eso para mí es el punto. No es si vamos o no vamos a utilizar. Claro que vamos a utilizar. Nuestros niños, aunque no lo queríamos, nuestros niños nos obligarían a hacerlo, porque no es posible imaginar que nos iba a utilizar la tecnología que está disponible en una edad de sociedad y una edad de fase histórica de esta sociedad. Tenemos que utilizarla, por supuesto. Muchas gracias, Antonio, y ciertamente concordando con que no estábamos los sistemas educativos para esta crisis. Y el tema de la tecnología tiene que ver de qué manera es la falta del acceso a la tecnología está jugando o no un rol
en incrementar estas desigualdades que ya la crisis está revelando y acrecentando. Doy la palabra ahora a Tarsila, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que en el primer punto es la lección acerca de la gran brecha de acceso a la información y tecnología en las áreas rurales y por gran sector de las sociedades. Y en ese sentido me gustaría comparar, por ejemplo, la muerte de ancianos y personas mayores en las comunidades indígenas por la pandemia no significa solo la muerte de una persona, significa la muerte de conocimientos, de pensamientos que lamentablemente en culturas orales aún no se ha dejado escrito ni grabado, y en ese sentido la tecnología viene a ser útil para nosotros. Lo segundo, para mí importantísimo, es que hay que aprender la lección desde la formación de docentes, de educadores, y cómo la tecnología y las herramientas que deben aplicar deben también estar a su alcance, porque muchos educadores del sector público están totalmente todavía alejados de los avances de la informática y además relacionarlo con la pobreza, porque he escuchado que muchos no tienen, por ejemplo, las computadoras de última generación ni los programas. O sea, no solo es mirar de un lado, sino que hay toda esa parte que hay que tener en cuenta, aparte de los contenidos y la parte pedagógica que ustedes han mencionado. El otro aspecto es mirar el escenario de los padres de familia, igual en qué condiciones están, y eso está relacionado igual con el sistema económico y distribución de recursos en nuestros países. Los padres de familia que casi no tienen educación secundaria, ¿cómo van a poder apoyar con todo lo que viene de disposición de entrar en la dinámica de educación virtual? Eso hay que mirar. El otro aspecto es en relación a la educación ciudadana. También hemos aprendido que no hemos desarrollado nuestro sentido de colectivo, o sea, cómo me hace a mí una persona indígena en relación a la sociedad y a mis otros hermanos y hermanas de la sociedad. Entonces, esa parte, por ejemplo, creemos que nos ha llevado a una actitud totalmente individualista. O sea, el que tiene puede comprar para una semana, un mes, y el que no tiene, ¿qué puede hacer? Entonces viene también la precariedad de las familias en la generación de ingresos, pero sobre todo el tema del empleo. Entonces, cuando el embajador conversaba de los ambientes, es cómo un profesor tiene que cumplir el desafío de formar nueva generación, cuando cada uno de esos niños, adolescentes, vienen con toda una carga de carencias desde el hogar y que repercute en su aprendizaje y en su relacionamiento en la sociedad. Sí nos parece importantísimo que también se pueda pensar en la inversión en la investigación, inversión en ciencia y tecnología desde la educación básica para arriba, porque no es posible que todo esté segmentado por sectores en nuestros países. Para nosotros, educación tiene que ser articulador con otros sectores para ser ciudadanos plenos y sujetos de derechos y también de economía dentro de nuestros países. Muchas gracias, Tarsila, y de nuevo relevar este tema de las enormes desigualdades y cómo esta pandemia sigue relevando y desnudando, y los retos que hay pensando desde un objetivo de inclusión y de interculturalidad, cómo vamos a enfrentar esos desafíos hacia adelante. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que dice así: ¿cómo se puede mejorar la formulación de opciones de política educativa en respuesta al COVID para que aborden estas desigualdades estructurales y la diversidad social, y qué elementos claves deberían sopesarse
al diseñar estas estrategias para que sean eficaces e incluyentes para todas las personas y grupos sociales. Damos la palabra a Elisa. Elisa. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo soy simplemente una mamá convertida en maestra y voy a hablar un poquito de mi propia experiencia. Anteriormente comenté que el niño promedio no existe, así es que es mi percepción que las respuestas educativas deben de estar orientadas no a un modelo ideal de ciudadano o de niño, sino que deben de ser mucho más amplias e incluyentes, ya como ahora lo mencionaba Tarsila. Hablando específicamente de las respuestas educativas al COVID-19, me parece que la flexibilización de estrategias es la clave. Utilizar una variedad de plataformas y medios, desde internet, radio, televisión, teléfonos celulares, libros y materiales físicos, modalidades de aprendizaje que sean sincrónicas pero también asincrónicas, y permitir que cada familia utilice los recursos que mejor fluyan en su propio contexto. Y aquí les comparto un poco mi propia experiencia como maestra en una escuela. Soy maestra de lectura y escritura creativa en una escuela privada pequeña de unos 200 estudiantes entre 2 y 15 años de edad en Aguascalientes, el ombligo de México. Supongo que podría decir que mi comunidad educativa es relativamente homogénea y, sin embargo, aún dentro de ella hemos encontrado grandes diferencias en la manera en que las familias pueden llevar a cabo el aprendizaje a distancia. Lo que hemos intentado hacer es presentar soluciones de diferentes tallas y confiar en que cada familia se va a probar las diferentes tallas y va a elegir la que mejor les quede, y que puede ser que haya alguna, que no haya alguna que les quede a la perfección tampoco. Entonces tenemos clases en tiempo real con horarios establecidos, pero esas mismas clases se graban y se comparten por si hubo niños que no pudieron conectarse porque les falló el internet, porque tienen que compartir dispositivos con otros miembros de la familia o por cualquier razón, o también por si algún niño o joven necesita reforzar o quiere volver a escuchar porque no tiene la maestra que le vuelve a explicar. Hay también asesorías virtuales durante la semana. Procuramos que la gran mayoría del trabajo académico se realice dentro de ese horario de clases, pero cuando hay proyectos especiales, las fechas de entrega se manejan como sugerencias y los padres y los alumnos pueden proponer fechas diferentes, argumentando sus razones y sin que haya penalización para los estudiantes. De hecho, la gran mayoría de las tareas o los deberes para realizar en casa, lo que antes eran los deberes, en nuestro caso consisten en tareas domésticas a realizar dentro de la casa, como barrer, lavar los platos o ayudar a la familia a cocinar. Y por supuesto, todo esto significa más trabajo para nosotros como docentes. Yo he llevado la conducción de un podcast literario con mis alumnos desde antes de la pandemia y ahora lo hemos trasladado al ambiente tecnológico todavía más. Es lo mismo que ya hacíamos, pero con un reto adicional, que es hacerlo en un espacio diferente. Paradójicamente, me atrevo a decir que hoy, a pesar de que las escuelas, la gran mayoría de las escuelas en el mundo están cerradas, los docentes estamos trabajando más horas que lo que solíamos hacer cuando sí acudíamos a las aulas. Pero eso es lo que se requiere de nosotros en este momento y eso es lo que tenemos que hacer. Y aún así, nuestras soluciones no son perfectas y tendremos que seguirlas refinando conforme vayan pasando los días en la semana. Ahora, imagínense, esto es una experiencia pequeñita en una escuela con apenas 200 estudiantes. Imagínense el tamaño del reto en un sistema educativo como el mexicano, por ejemplo, el mío, que tiene alrededor de 40 millones de niños y jóvenes menores de 17 años, según datos del INEGI. Lo que yo quisiera resaltar aquí es que no es momento hoy de lamentar por lo que no tenemos. Ya sabemos lo que no tenemos. Hay que trabajar en ello, por supuesto, pero al mismo tiempo hay que echar mano de los recursos que sí están a nuestro alcance y ser creativos para encontrar soluciones, así no sean perfectas, para que enfrentemos esta crisis de la mejor manera posible mientras nuestras escuelas permanezcan cerradas, pero también más allá, en los meses y en los años que van a seguir a esta crisis. La pandemia es una gran oportunidad para crear y para recrear, para imaginar y para reimaginar cómo serán los futuros de la educación que todos queremos y cómo podemos construir
esos futuros. Se trata de ponernos a trabajar, pero al mismo tiempo también se trata de recuperar la confianza, confiar en los padres y empoderarlos, confiar en nosotros mismos como educadores y en nuestra habilidad también para reinventarnos, pero sobre todo, confiar en nuestros niños y jóvenes, porque yo estoy convencida de que cada uno de ellos lleva dentro de sí la semilla de la genialidad. Lo que nos toca a nosotros es precisamente, como decía el embajador Noboa, proveer de los ambientes de aprendizaje óptimos para que ese potencial florezca y dé sus frutos. Muchísimas gracias, Elisa. Y traes 3 conceptos muy importantes que son el de la flexibilidad, el de la personalización y el de la creatividad, que son 3 conceptos que esta situación nos hace pensar y nos obliga a traer a la colación de la labor educativa. Paso la palabra a Antonio, por favor. 3 minutos, si Gracias, no, muy breve, porque creo que lo más importante ahora sería escuchar a las personas que tienen preguntas para hacer. Tarsila nos ha traído un tema muy importante, el tema de la ciudadanía. Y para mí no hay ciudadanía sin una escuela pública fuerte, sin una escuela y una educación pública fuerte. Y lo digo en este momento porque uno de los grandes peligros, y es un peligro que se está viendo en este momento, es que la salida de la crisis, en la sociedad de la post-crisis, pueda haber menos recursos para la educación, que pueda haber un decréscimo de los recursos para la educación. Y eso sería una gran tragedia, no solamente para cada uno de nuestros países, pero para las desigualdades, para el combate a las desigualdades, sería una grande tragedia para el mundo. Los pocos avances que hemos hecho en las últimas décadas hacia una escuela para todos podrían estar en causa en el post-crisis, en el post-virus, si no hay una movilización ciudadana, si no hay una movilización política para no permitir que los recursos para la educación pública puedan decrecer. Y eso para mí es un tema muy importante porque ya se está viendo que las sociedades están disponibles para más dinero para la salud, naturalmente, más dinero para la seguridad, más dinero para otras cosas, pero la educación puede ser, nosotros lo decimos aquí en Portugal, el pariente pobre de las políticas públicas del post-crisis. Y eso para mí es un tema muy importante porque conecta con el tema de la ciudadanía que ha traído aquí Tarsila y muy bien. Entonces, que yo creo que del mismo modo, para decir una cosa muy sencilla, del mismo modo que ninguno de nosotros admite en los días en que estamos viviendo que un niño pueda estar en la escuela sin tener acceso a los libros básicos, sin tener acceso a la literatura, a los libros materiales didácticos básicos, y que es una cuestión de política pública de educación de providenciar estos materiales. Del mismo modo, si vamos a utilizar tecnologías o acceso a la digital o a la internet, el mínimo que se tiene que exigir a las políticas públicas es que todos los niños tengan acceso a estos medios. Si no lo aseguramos desde el punto de vista de las políticas públicas, estamos haciendo una política inegalitaria, una política de crear brechas insustentables, insostenibles desde el punto de vista de la ciudadanía. Ahí siendo, para decir, en el caso de Portugal, por ejemplo, y eso me apraz mucho decirlo, el primer ministro ha dicho, a partir del inicio del próximo año escolar, el gobierno se hará cargo de todas las despesas necesarias para que todos los niños de las escuelas públicas tengan acceso a los mismos recursos digitales de la manera que vamos a ver. Para mí es una cuestión central si queremos una política pública de combate a las desigualdades y que tenga como elemento central una escuela pública que es el elemento estructurante en nuestras sociedades de la ciudadanía.
Muchísimas gracias, embajador, y yo creo que este es un llamado muy importante a toda la ciudadanía y a la comunidad educativa para seguir relevando y abogando por la importancia de la educación en un contexto que sabemos que va a ser desfavorable por las limitaciones de recursos que va a traer esta crisis. Paso la palabra a Tarsila, por favor. Muchas gracias. Específicamente en este contexto, nosotros como pueblos indígenas y sectores populares tendríamos que opinar que lamentablemente hay un desconocimiento de lo que somos cada sector sociocultural de nuestro país. Como ese desconocimiento también ha hecho que tengamos políticas como si todos fuéramos iguales en la ciudad y con posibilidades y con empleos precarios, pues, ¿no? En ese sentido, creemos que una primera cosa que tenemos que aprender realmente es que también los centros de formación y educación tienen que mostrar esa realidad, los aportes, pero al mismo tiempo debemos estar en los registros y estadísticas visiblemente. Tenemos un subregistro en todo sentido. Los centros responsables de dar información pareciera que no lo tienen. Entonces, el tema educativo para mí atraviesa todos los niveles, y porque también los funcionarios públicos son los que salen de las escuelas, las universidades, y cómo es que llegan a ser funcionarios que desconocen la realidad sociocultural de sus países. Ese es un problema. Se ha desconocido también, por ejemplo, en este contexto, las posibilidades que podríamos encontrar en los conocimientos propios de las comunidades indígenas. Ellos, en este contexto del COVID-19, se han propuesto retornar a sus comunidades porque piensan que ahí por lo menos van a tener los alimentos básicos produciendo sus chakras. Y desde afuera, ¿cómo se les ha visto? Como insensibles, desordenados y que no están respetando las reglas y qué sé yo. Y eso implica simplemente un desconocimiento de la precariedad económica en la que viven esas familias y cómo ven otras alternativas en sus comunidades. Las otras comunidades han decidido, por ejemplo, cerrar fronteras y tratar de usar sus propios conocimientos medicinales, sus propios alimentos para responder a esta pandemia. ¿Y qué se hace desde afuera? Se mandan mensajes como si todos tuviéramos los mismos elementos para comprender o los mismos recursos, y también llevando alimentos desde afuera, cuando en realidad en esas propias comunidades de repente tenemos que apoyar la dinámica de la recuperación de la cultura alimenticia sana y producida por ellas mismas. O sea, para nosotros en este aspecto esta pandemia nos enseña mucho a nosotros mismos, pero esperamos que justamente la sociedad en su conjunto pueda desarrollar ese aspecto humano, solidario y de visión colectiva en la construcción de nuestras sociedades en mejores condiciones, y no solo estar en la carrera económica, donde se piensa tener mejores, no sé, carros, cosas, ropa, y no miramos al costado ni miramos más allá, donde también seres humanos necesitan y deben tener acceso a todo lo que como ciudadanos merecemos y queremos. Eso es lo único con lo que quería cerrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tarsila, y una muy importante reflexión. No vamos a poder tener respuestas efectivas ni construir ciudadanía, justicia y equidad si no nos reconocemos en nuestra diversidad. Bueno, yo con esto cierro esta parte de la sesión y paso la palabra
a mi colega Carlos Vargas para que administre las preguntas que nos están llegando desde el auditorio. Gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Claudia. Comentar que son muchas las preguntas que han llegado y que es muy difícil poder hacer una síntesis de esta gran diversidad también de temas que se han vertido sobre el chat. Decirles, sin embargo, que además de la grabación que se podrá poner a disposición de este seminario web, haremos un reporte junto con los colegas de la Fundación Santillana que capturará buena parte de las preguntas que se quedaron en el tintero en el chat. Sin embargo, hemos podido consolidar un par de ellas. Tendremos tiempo para hacer solamente 2 preguntas e intentamos relevar las preocupaciones más numerosas y más sentidas del chat. Una de ellas tiene que ver con la desigualdad. La crisis sanitaria ha revelado y ha exacerbado distintas formas de desigualdad. Se ha comentado ya la brecha digital en el acceso, pero también el capital cultural que hay en casa, los recursos con los que se puede contar, las propias condiciones materiales de los espacios en el hogar y en la comunidad, el acceso que tienen a servicios, lo que ha dicho ya repetidamente Tarsila y también Antonio y Elisa. La pregunta sería, y les pediría a las y los panelistas, si solamente dedicamos 2 minutos para la idea central, para poder hacer una pregunta más de las que hemos recibido en el chat. La pregunta sería, ¿cómo evitar la exclusión social en educación en esta pandemia y después? Y si las brechas y la desigualdad crece, ¿qué medidas deberían de tomar los sistemas educativos? Empezamos contigo, Elisa. Muchas gracias, Carlos. Es una pregunta muy compleja. En estos momentos yo siento que es como si nos hubieran lanzado a la alberca sin saber nadar. Como decía el embajador, la alberca es para nadar, no para correr. Y en este momento estamos solamente intentando sobrevivir, subsistir. Habrá que buscar estrategias y maneras de llegar a la gran mayoría de la población para que ningún niño quede excluido. Como ya decíamos anteriormente, utilizando hasta los teléfonos celulares, la televisión, el radio, los materiales impresos y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir de manera creativa. Pero aún así, el reto, sabemos, siendo realistas, que va a persistir incluso cuando hayan vuelto a abrir las escuelas. Yo me enfocaría también en pensar qué podemos hacer para abatir la inequidad una vez que regresemos, pues no a la normalidad, pero que regresemos a un esquema un poco más similar a lo que teníamos anteriormente. Y yo voltearía la mirada hacia la educación temprana. Se acaba de publicar la OCDE en marzo, apenas en el mes pasado, un reporte sobre educación temprana y bienestar infantil que nuevamente viene a confirmar la importancia de los primeros años de vida para erradicar o por lo menos minimizar la inequidad educativa y la inequidad en general. Ahí es donde yo pondría la mirada, ahí es donde yo pondría pues los ojos. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Antonio, tus impresiones, por favor. No, gracias. No tengo mucho más que acrescentar a lo que he dicho antes. Sino que hay que reforzar a la educación pública, a la educación como un bien público, como un bien común, y común quiere decir de la responsabilidad de todos, no quiere decir uniforme, quiere decir lo que hacemos en común unos con los otros, independientemente de nuestras diferencias o de nuestras diversidades. Que tener como punto central este refuerzo y poner a la disposición de todos los niños los instrumentos básicos del conocimiento. Si las políticas públicas no pueden hacer eso, entonces no sirven para nada. Las políticas públicas tienen la responsabilidad de poner a todos las posibilidades de tener una igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades depende, por supuesto, de los recursos, de las tecnologías, de los libros, de lo que tengamos acceso para permitir nuestro aprendizaje. Diversidad
siempre, desigualdades nunca. Y creo que esta lucha contra las desigualdades va a ser, desde mi punto de vista, la tarea principal que vamos a tener por la frente como educadores después de la crisis del coronavirus. Ese va a ser el gran tema del debate político, del debate público, de las políticas públicas de educación una vez saliendo de esta crisis. Muchas gracias, Antonio, por la confirmación y el colofón del argumento sobre la educación como bien público. Me parece fundamental. Tarsila, por favor. Siguiendo, yo quisiera complementar con lo que dijo doña Elisa, que sí estamos de acuerdo, pero en el caso de la educación pública nos gustaría que se agregue el concepto de calidad, no solo acceso, sino la calidad en la educación para todos. Lo segundo, para nosotros, con relación a la desigualdad, además de las brechas que hay en lo étnico y cultural en la implementación de políticas públicas, tiene que ver mucho el tema de la violencia y violencias de género, violencias de todo tipo, que justamente en este contexto hemos podido comprobar que la violencia, por ejemplo, doméstica no ha disminuido. Y para nosotros es violencia haber excluido a un gran sector de la sociedad, y creo que tenemos que incluir en el contenido educativo e informativo como base ese respeto al otro, la consideración a mi congénere humano. Y entonces hay que erradicar toda forma de racismo y discriminación de todo tipo. Con eso creo que es suficiente, pero también quisiera en esta última parte, aparte de que se tome en cuenta que las violencias es consecuencia de, y que la educación debe incluir, porque la violencia ahora ya se ha convertido en un problema de salud pública en nuestra región, es que las políticas desde el Estado no deberían excluir la oportunidad que la sociedad civil, los pueblos indígenas, las mujeres, tenemos la posibilidad de aportar a esas políticas y contribuir a su implementación. Entonces los pueblos indígenas y las mujeres indígenas queremos que se nos vea como sujetas de derecho con capacidades y no solo como asistencia o para donar o para idealizarnos en los programas de turismo. Con esto termino y gracias. Muchas gracias, Tarsila. Muchas gracias al panel. Una segunda pregunta, un grupo de preguntas tienen que ver con el currículo y con la pedagogía. Hemos intentado recopilar varias preguntas en una, por lo cual la respuesta puede ser un poco complicada, más si la queremos hacer un par de minutos, pero tendría que ver con una tensión que existe hoy entre y que siempre ha existido entre educación y escuela, y particularmente entre el currículo y los contenidos de esta educación. Parece que existe hoy una tensión entre el currículo y la cotidianidad, es decir, parece poco relevante el contenido del currículo ahora, sobre todo en esta etapa de confinamiento y de cuarentena. Y al mismo tiempo hay una tensión entre las y los docentes que hoy intentan, por un lado, seguir el currículo prescrito, pero por otro, poder aportar y otorgar algún tipo de contención, apoyo socioemocional para las y los estudiantes, para las madres y los padres de familia, para las comunidades educativas. Entonces, es decir, relevando la situación actual y el contexto que se ha dibujado en este seminario, ¿cuáles deberían de ser esos aprendizajes clave y cuál es el rol del docente para poder mediar entre el currículo que está oficialmente mandatado y estas otras habilidades para la vida que hoy parecen fundamentales? Elisa, si puedes, por favor, en 2 minutos. Carlos, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, una pregunta muy compleja y a lo mejor voy a decir yo aquí alguna barbaridad, pero estoy hablando como mamá y como maestra nuevamente.
Creo que tenemos que enfrentarnos con la posibilidad de que muy probablemente, por lo menos este ciclo escolar, muchos de los currículos oficiales que ya estaban establecidos no van a poder cumplirse cabalmente. Eso de pronto se antoja como una tragedia espantosa, pero puede ser que no lo sea, porque al mismo tiempo estos niños y estos jóvenes están aprendiendo otras muchas cosas que los niños y jóvenes de su mismo grado, pero de años anteriores, no tuvieron esta oportunidad que nos da la crisis. Resiliencia, administración del propio tiempo, hábitos saludables, comunicación, son solamente algunas de las muchas habilidades que en este momento se tienen que desarrollar y se están desarrollando porque así nos lo está pidiendo esta crisis. ¿Cumpliremos o no cumpliremos el currículo? Bueno, por supuesto que estamos haciendo todo lo posible por llevar esos contenidos, pero también a veces más importante que cumplir una lección al pie de la letra será que los niños y las familias puedan tener este tipo de conversaciones y de aprendizajes paralelos igualmente importantes. Y para ello, el rol del docente, como siempre, es el rol de un mediador. En nuestro caso, nosotros estamos apoyando a los papás también, no solamente a los maestros, y no solamente con aspectos curriculares, sino también con aspectos de salud mental y de desarrollo socioemocional. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la educación es mucho más que un currículo y que va mucho más allá de lo académico. Realmente estamos buscando una educación que aborde el bienestar integral de la persona y no solamente la acumulación de conocimientos o de currículos mandatados. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Antonio. Muchas gracias. Creo que esta será nuestra última intervención. Entonces quería aprovechar para agradecer a Carlos, a Claudia, a Tarsila, a Elisa, a todos que nos han invitado. Y para decirles, y eso para mí es muy importante, que cuando la UNESCO ha creado esta comisión, ha dicho, tan importante como el informe que la comisión va a hacer en el 2021, es el proceso de construcción de este informe. Y el proceso de construcción del informe es tan importante, quizá más importante que el informe que se va a hacer dentro de un año. Y esto quiere decir que es muy importante la participación de las personas. Participen en este trabajo, envíen comentarios, envíen contributos, nos inviten a irse, alguno de nosotros podrá ir a encuentros, a reuniones, a cosas como las que estamos haciendo aquí. Eso es verdaderamente lo que es importante y no que 18 especialistas iluminados van a salir con un informe que va a cambiar el mundo. No, es el proceso, la participación que es lo más importante y entonces quiero aprovechar este momento para lo decir. Dos respuestas que voy a intentar ser muy rápidas. La primera es que nosotros sabemos, hace mucho tiempo, que las dos cosas que la escuela sabe hacer mejor son aprender a trabajar, aprender a estudiar, aprender a trabajar el conocimiento de una parte y aprender a convivir, a vivir con el otro de otra parte. Estas son las dos cosas que las escuelas pueden hacer mejor. Entonces hay que concentrar el currículo en estas dos cosas. Cómo se aprende a trabajar el conocimiento, cómo se aprende a estudiar, cómo se aprende a conectarse con el mundo en que la mitad de las cosas que oímos y que escuchamos son falsas, no son verdaderas, no tienen bases científicas. ¿Cómo construir estas ideas que tiene que ver con la literacia? Literacia en el sentido de literacia científica, artística, motora, lo que sea. Y no tenemos mucho tiempo, pero mi mejor profesor y mi escuela hace muchos años ha sido el profesor de filosofía, que al final del año nos ha dicho, ustedes tienen 1 hora para responder a 4 preguntas, cada una vale 5 puntos y luego ustedes tienen que responder. Yo he contestado solamente a una pregunta y he dicho al maestro en el final, yo no tengo tiempo para responder a las otras 3, respondo solamente a esta que es la que me interesa. Y él me ha dado
una de las notas más altas de la turma. Y los otros colegas decían, pero increíble, Noboa ha contestado solamente una pregunta. Y el profesor le ha dicho muy calmamente, si el señor Noboa sabe responder a esta, también sabe responder a las otras. Quiere decir que la ha adquirido la literacia de la interpretación filosófica, y eso es lo que es más importante en la lectura, en la matemática, en la ciencia, en la biología, en la historia, en las artes, y no un acúmulo de contenidos y conocimientos. Y eso creo que es una primera parte de la respuesta. La segunda, que para mí es muy importante, es la libertad de los maestros. Hay que aprofundizar la autonomía profesional de los maestros. Hay que aprofundizar la autonomía docente. Hay que valorar a los maestros, pero valorar no retóricamente, valorar de fondo, de serio, con políticas públicas, con la sociedad soportando a estos maestros, y maestros que tiene que hacer un cambio fundamental en su profesión, que dejar sus actitudes más individualistas y pasar a una actitud más colectiva, más colegial. La idea del maestro en su sala de aula, dando su disciplina para una turma de 25 alumnos, se ha terminado. Ahora hay un colectivo docente que tiene que ser capaz de organizar este currículo al interior de la escuela, de organizarlo colectivamente a través de un trabajo colaborativo, a través de un trabajo cooperativo, y este es un cambio fundamental de la profesión, y para que este cambio pueda tener lugar hay que valorar a los maestros, darles autonomía, reconocer su libertad y tener la sociedad y las políticas públicas soportando a su actividad. Y esto es lo que creo que muy sencillamente deberemos hacer para el futuro frente a las cuestiones que ha puesto. Muchas gracias, creo que me terminaré por aquí. Entonces, muchas gracias a todos, ha sido un gran placer estar con vosotros, y ciertamente otras oportunidades verán en el futuro para continuar esta conversación, este diálogo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por tus palabras de cierre. Damos la palabra finalmente a Tarsila para su respuesta a la última pregunta. Adelante, Tarsila. Bueno, muchísimas gracias, y me sumo a todo lo expresado por el embajador, que es muy inspirador e incluyente. Lo que quisiera comentar en relación a currículum es que desde los pueblos indígenas consideramos que los currículos deben ser apropiados, incluyentes e interculturales, pero apropiados y pertinentes desde la cultura, pero también desde las regiones. Porque, por ejemplo, en este contexto, ¿cómo podemos pensar que un currículum citadino va a servir en las zonas rurales, donde realmente quisiéramos que los niños crezcan desde la escuela, amando su entorno, sus recursos, su historia y sus conocimientos heredados de los mayores? Entonces, apropiado y pertinente. Ahora, en este contexto, que si se cumple ese currículum que existe a lo largo del año, nosotros diríamos que estuviera mejor invertido el tiempo, no en esa cuestión tan formal, sino más bien de estratégicamente aprovechar la oportunidad de un acercamiento más entre padres, hijos y su entorno, desarrollando las capacidades de análisis, de reflexión y de desarrollo humano y de comunicacional entre ellos. Eso en el contexto este. Ahora, en el plano de la cuestión pedagógica y los docentes, ahí también yo diría que hay que mirar la formación pedagógica y hay que ver a los sujetos formadores, porque muchas veces ellos están desarmados, no tienen la información ni el apoyo de su sector educativo para desarrollar esos otros aspectos en los que la universidad no los ha formado. Entonces, muchas veces los padres de familia decimos que no sabemos ser padres, menos si tenemos que responder a contextos muy conflictivos, como por ejemplo tienen que enfrentar los docentes
que no conocen la cultura, pero van a trabajar en esa comunidad donde están una semana y luego se regresan a sus lugares. Por ejemplo, en este contexto del COVID-19, la mayoría de docentes que estaban en una comunidad se ha tenido que ir a su propio lugar, y entonces, ¿quién asume esa responsabilidad de orientación o de conducción en este contexto de educación virtual? La cosa es mucho más compleja. Entonces, pero es oportuno que podamos mirar contenido y forma y tener en cuenta la variable cultural, étnica y geográfica y social y económica en los procesos formativos y educativos de aquí para adelante. Gracias. Muchas gracias, Tarsila. Muchísimas gracias al panel, Elisa, Antonio, Tarsila. Me parece que la conversación ha sido extremadamente rica y nos quedamos en el tintero con un montón de temas también que surgieron a partir del chat. Solamente comentar a todo el auditorio que en efecto tendremos disponible esta grabación y un reporte que haremos de ella. Solamente para comentar también y agradecer el apoyo de la Fundación Santillana, con quien estamos haciendo esta serie de webinars, que tendremos más adelante algunas sesiones de consulta, de grupos de enfoque, como decía Antonio, para que la participación de todas y todos sea lograda en esta iniciativa de los futuros de la educación de la UNESCO. Justamente nos importa mucho poder contar con todas las voces, particularmente con aquellas que suelen estar marginadas o silenciadas. Así que estaremos compartiendo con ustedes tanto este video como el reporte de este conversatorio y de su chat, y también invitaciones para nuevas consultas y nuevos focus groups, nuevos seminarios sobre el tema en América Latina y el Caribe. Y antes de pasar la palabra a nuestra directora, a Claudia Uribe, me gustaría solamente cerrar para decir que este webinar que hemos organizado, que tenía dos temas fundamentales: por un lado, los futuros de la educación, y por otro, las lecciones que nos deja la pandemia del COVID para repensar, replantear y reimaginar la educación, la podríamos sintetizar en dos citas. Una, que alguna de nuestros participantes puso en el chat y dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y por la parte del virus me quedo con la frase de Antonio, que me pareció genial, y es que los virus no cambian el mundo, somos las personas quienes lo cambiamos. Así que muchísimas gracias por su participación. Claudia, por favor, para el cierre. Sí, gracias, Carlos. Y solo agregar a tus frases una reflexión de que el futuro se nos adelantó. Creo yo que ya la discusión no es qué va a pasar en 2050, sino que nos estamos preguntando qué está pasando en este momento y qué va a pasar en la reapertura de las clases, que para algunos países va a ser en semanas y para la mayoría no más de unos pocos meses. Bueno, unirme, Carlos, a tu agradecimiento a nuestros fantásticos panelistas, a Elisa, Antonio y a Tarsila, decirles que ha sido muy, muy inspirador sus reflexiones, y también agradecerle a la audiencia diciéndoles que hoy estuvimos reunidas más de 800 personas de toda América Latina y también de España, y que esto está generando, estos medios tecnológicos nos están permitiendo construir estas comunidades de reflexión en el medio de esta crisis, y yo creo que es muy, muy potente todo lo que se ha comentado en esta sesión y todo lo que ustedes nos han enviado a través del chat. Así que un agradecimiento, y también un agradecimiento a la Fundación Santillana por habernos facilitado la organización de esta sesión. Y sin más, nos despedimos y dejamos hasta una próxima. Esta es la primera de lo que ojalá sean muchas más conversaciones.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias, un abrazo y que la UNESCO siga siendo la voz ética y moral sobre educación y formación y culturas. Así lo haremos. Muchas gracias. ¿Sí? Adiós. Gracias, señora Elisa. Adiós. Chao, Elisa.